Me quitó a mis niños, ella y su familia. Su mamá quería ser abuela. Ella les dijo que era la madre biológica de los niños. Le dijo a su familia que yo me había embarazado con óvulos de ella. No es cierto. Es que son mis hijos, o sea, no son de tu mamá, tu tía, tu abuela, tu prima, no son de nadie. Son mis hijos. Llega una patrulla municipal, 3 policías, tienes una denuncia por violación, porque su familia la agarró a golpe para que me pudiera denunciar. Si no cooperas te vamos a llevar con juez de control y quién sabe cuántos años te van a meter a la cárcel. Y tus hijos al DIF. Yo solo les decía, no deje que me quiten a mis hijos. Esos niños son míos. Están mis niños con gente enferma, con gente mala. No puedo dejar de pelear por mis bebés. Yo jamás voy a dejar de amar a mis niños. Jamás. Daría la vida por ellos. Yo no descansaría hasta encontrarlos. Por favor, ¿me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas? Sí, mi nombre es Katia Velázquez. Tengo 33 años recién cumplidos y soy médico veterinario zootecnista. ¿Qué es eso de zootecnista? Porque lo veo mucho, pero la verdad es que nunca he preguntado bien qué es. La zootecnia es como el fin de los animalitos, para qué nos sirven, por ejemplo, las vacas que nos dan leche, como es la ciencia que se encarga de todo esto, de conocer en qué nos pueden favorecer los animales, la producción, la reproducción, todas estas. Ok. Cualquier tipo de animal. Sí, claro. Sí, incluso uno pensaría que los perritos no, pero la protección, los de casa, también se estudia todo eso. Oh. Ok, o sea, no es nada más un tema de alimentación, sino también de conducta, digamos así. Sí, claro. Y hay ramas de la veterinaria encargadas de esa parte, ¿no? De, por ejemplo, el bienestar emocional de los animales también es importante. Ok. Son lo máximo los animalitos. Son hermosos. Katia, ¿por qué quisiste estudiar veterinaria? Inicialmente, bueno, toda la vida me han encantado los perros. Me encantan los perros. Yo quería salvar a todos los perros del mundo, ¿no? Era la niña. Si veía un perrito en la calle, yo lo quería llevar a mi casa. Ya con el paso de los años, pues te das cuenta que no es posible. Pero básicamente eso. Yo quería salvar a todos los perros del mundo. Eso fue lo que me llevó a estudiar veterinaria. Ok. Sí. ¿Y en dónde estudiaste? En CEU, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En la máxima casa de estudios. Así es. ¿Fue muy difícil que te aceptaran? No, yo vengo de Prepa UNAM, entonces, de CCH Vallejo. Lo amo. Orgullosamente UNAM. Entonces tuve pase directo. Y ya una vez que estuviste en la carrera, ¿te enamoraron otros animales? Sí, las vacas, ¿no? Las vacas son hermosas. O sea, estar en un corral con vacas, son animales tan nobles, tan inteligentes, pero son tan miedosas. Las vacas son miedosas y conocer como la forma en que ellas se relacionan unas con otras es hermoso, porque ellas pueden tener mejores amigas, o sea. ¿En serio? Sí. Ay, mira, Las mira. vacas son una cosa preciosa. En la carrera vas aprendiendo como una semana te dan cerdos, ¿no? A la siguiente te tocan borregos. Cuando yo tomé esa materia, yo decía, no, me voy a dedicar a borregos. Y a la siguiente semana que me tocaba ver cerdos, no, yo me tengo que dedicar a cerdos. Te enamoras porque es un mundo, es tan extenso y a la vez puedes especializarte en cosas tan específicas. Es una carrera súper noble, muy, muy, muy bonita. Hay ramas donde cuidas de manera indirecta la salud de las personas. Es súper extensa, súper noble. O sea, a través de la veterinaria cuidas de forma indirecta la salud de las personas. Así es, sí. Es la parte de la inocuidad. La inocuidad y la calidad alimentaria también nosotros lo llevamos. Los médicos veterinarios están atrás de todas estas empresas TIF. No sé si has ido, por ejemplo, al supermercado y te encuentras con el sello TIF que trae la carne, pues es porque ha sido inspeccionado por un médico veterinario esa carne. La carne que comes es segura. Oh, ok. Sí, ok. sí, es
Fue en lo que me dediqué los últimos años. Lamentablemente actualmente no puedo ejercerlo, pero es un mundo y es padrísimo y es súper complicado, pero es también noble y estar ahí atrás y saber que gracias al esfuerzo que hacen los médicos veterinarios que están en estas empresas, el alimento es inocuo para las personas. Y es que está cañón, o sea, la sensibilidad, o sea, no solo el conocimiento, eso obviamente, ¿no? Pero la sensibilidad que tienes que desarrollar con los animalitos, porque al final del día no te pueden decir dónde les duele, ¿no? Sí, no, también es como de las partes más complicadas y yo creo que eso es algo que se le debe reconocer a los médicos veterinarios como a un pediatra, ¿no? Tu paciente no te dice dónde le duele. Sí, a ver, adivínale, ¿no? O sea, con base en tus conocimientos Claro, médicos, obviamente, claro. pero me imagino que debe haber justo algo de sensibilidad, Sí, ¿no? sí. O la historia clínica, lo que te cuenta el propietario, pues más o menos debes saber, si me está mencionando esto, puede que le duela el estómago, ¿no? O cuando te dicen, lo veo como correr y de pronto da un brinquito. Bueno, entonces te vas como a las rodillas, ¿no? Sí debes desarrollar sensibilidad. Ay, pues entonces estamos enfrente de la doctora Katia. Qué linda tu profesión, la verdad. Sí, yo como amante de los animales, siempre me siento como humilde enfrente de los veterinarios porque se me hace que es una profesión tan bonita. Muy noble. Sí, gracias por cuidar a los animalitos. Hay que agradecerles a ellos. Sí, ¿verdad? También. Oye, Katia, ¿estás casada o estás divorciada? Estoy divorciada. Ok, entonces nos podrías platicar, si te parece bien, cómo es que conociste a tu exesposa. Sí, nos conocimos desde niñas. La verdad es que tengo recuerdos muy vagos de las veces que la vi en la infancia. ¿Por qué en la infancia? ¿Cómo se conocieron? Crecimos en la misma religión, o sea, íbamos a la misma iglesia. Entonces fue así que nos conocimos. Yo recuerdo verla en la iglesia, pero pocas veces, tengo muy pocos recuerdos de ella. Recuerdo que yo dejé de asistir a la iglesia y ella me mandaba a saludar mediante mi abuela, que ella sí era como muy constante, y le decía, me saluda Katia. La vuelvo a ver, recuerdo una vez en los pasillos justamente de mi facultad. Se vieron en la facultad, ella que estaba estudiando. Ella me parece que estaba viendo los resultados del examen para hacer su maestría. Ella es ingeniero agrónomo. O sea, ella es mayor que tú. Sí, ella es 5 años mayor que yo. Oh, ok. Entonces ella ya había terminado la carrera y más bien está viendo aplicar para la maestría. Sí, sí, porque yo la encontré creo que cuando iba a mediados yo de mi carrera y recuerdo haberla visto. O sea, en ese entonces me comentó, vengo a ver los resultados de mi examen y ¿no? Que te vaya bien, hasta luego. ¿Y cuando se vieron, se reconocieron mutuamente? Sí, porque era muy parecida a la persona que yo había visto en la infancia, ¿no? No, sus rasgos, su forma de vestir, el cabello muy similar en ese momento. Acabo la carrera, decido hacer mi servicio social en Veracruz. ¿Y por qué en Veracruz? Me gustaba. Yo tomé clases en Veracruz, clases teóricas, y me enamoré del lugar. Nos reencontramos allá porque ella estaba haciendo, me parece, su trabajo para la maestría, para titularse de la maestría, y yo iba a hacer mi servicio social, igualmente para titularme, nada más que yo de la carrera. Pero ahí no la reconocí. Yo recuerdo, te digo, la universidad es el rancho, tiene las vacas, los borregos, y tiene un albergue para estudiantes. Tiene su cocina, sus baños, etcétera. Recuerdo que yo llego un domingo para empezar mi servicio, al siguiente lunes me presentaba y demás, y ese domingo la veo en la cocina, pero ya era otra, o sea, ya no la reconocí, ya traía el cabello azul, cortito, y yo dije, ay, o sea, yo fui, la saludé, la abracé porque dije, pues me resulta familiar, pero yo decía, a lo mejor alguien que conocí en las prácticas, alguien que vi en la facultad y pues está aquí, qué padre, ¿no? Pero, y ella se supo mi nombre y todo y me saludó súper bien. Yo no supe ni cómo se llamaba, o sea, yo la abracé porque dije, bueno,
no pasa nada, ¿no? Eh, no recuerdo, creo que otra amiga después me dijo, sí, ¿su nombre? Y dije, sí es cierto, de la iglesia, es esta persona. Y pues ahí fue que se empezó como a dar la relación. ¿Cómo fue que se empezó a dar la relación? Nos empezamos a hablar. Recuerdo que me mandó mensajes, pero ya un poco subidos de tono, uno sabe, ¿no? Me invitaba como a su habitación porque a los estudiantes de maestría les dan habitaciones como más bonitas. En los de nosotros, los de la carrera, dormimos 4 personas en una habitación y no tenemos baños dentro de nuestra habitación. Los de maestría, doctorado, duermen máximo 2 por habitación y tienen baño dentro de su habitación. O sea, es diferente. Entonces recuerdo que, si no me equivoco, en ese entonces ella tenía la habitación para ella sola. Y sí me decía, ay, ¿no quieres venir? Así, ¿mentiría? Sí, trataba de recordar exactamente los mensajes, pero uno sabe, o sea, uno sabe. Y recuerdo bien que esa noche yo me hice la dormida, o sea, no seguí contestando sus teléfonos, claro, me atraía, pero decidí ya no contestar porque, pues no, o sea, no creo que en el momento no era lo apropiado. Posteriormente íbamos a ir a la playa, ella me invita, nos vamos a la playa, convivimos con todos los compañeros y empezamos a tener una convivencia muy cercana, a tal grado que hacíamos ya como nuestras compras del súper juntas, cocinábamos juntas y al principio fue algo padre, o sea, estuvo. Pero era entre comillas, ahí todavía era entre comillas amistoso, o sí ya. Sí, no sabría decirte bien porque yo no recuerdo, no sé si sucedió, que me preguntara si quería ser su novia. Yo estoy segura que yo no se lo pregunté, pero sí éramos amigas, pero como que ya sabíamos, ¿no? Que queríamos algo más. Recuerdo también una noche que me invitó a salir. Sí, o sea, la atracción era evidente, ¿no? Sí. Y yo nerviosísima, no salía una palabra de mí, casi me sacaba las palabras a golpes porque ella sí buscaba como conocerme más. Y yo pues quería hablar, pero estaba muy nerviosa. La verdad es que me sentía cautivada, ¿no? Por esta persona, ¿De plano cautivada? por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto así? Me parecía muy inteligente. Yo la consideraba una persona inteligente, la consideraba. Creía, me dejé llevar, ¿no? Por lo que vi, por la fachada. Me parece que era una excelente alumna. O quizás sí es muy inteligente y lo usa para el mal y no para el bien, ¿no? Es probable, es probable. ¿Qué te diré? O sea, llegó a hacer ciertos comentarios que yo dije, híjole, ¿dónde está esa persona inteligente que creí que eras, no? Entiendo. Entonces te sentías cautivada por ella, muy inteligente, ajá. Tenía como muchas virtudes, ¿no? Me parecía una persona abierta de mente, pero yo creo que ahí empezaron las primeras banderas rojas, ¿sabes? Recuerdo de sus primeras frases que eran, yo prefiero salir con personas más jóvenes porque me quieren como me gusta. Yo no lo vi, pero yo creo que ahí debí darme cuenta, fue una de las primeras banderas rojas porque ¿cómo es eso? ¿Cómo es que sales con alguien menor porque te quiere como te gusta que te quieran, ¿no? Es evidente el dominio que tenía sobre mí desde entonces y no lo pude ver. Para mí era como, pues sabe lo que quiere, ¿no? Es algo encantador y no lo vi. Lo cierto es que desde ese momento no lo vi. Sí. Bueno, pero creo que eso le pasa a toda la gente cuando está con alguien que estás iniciando y lejos de ver las banderas rojas, ves las banderas verdes, ¿no? Exactamente. O sea, para mí era una alumna que creo que era 9 y 10, estaba haciendo su trabajo de maestría, me explicaba cosas de su experimento para la maestría. Para mí era inteligente, ¿no? No. Y entonces ahí ya eran novias. Pues sí, yo creo que ya en ese entonces formalizamos la relación. Te digo, yo no recuerdo ni que ella me haya preguntado y yo estoy segura que no le pregunté, pero sí, ya para ese entonces, un mes tal vez de que yo llegué a Veracruz,
probablemente ya estaba muy formalizada la relación. Y entonces, ¿cómo se daba por sentado que eran novias? Porque ella te presentaba como Katia, mi novia, o... Recuerdo una ocasión que ella me comentó, me dijo, le comenté a mi amiga tal y me dijo que eres un súper sí. O sea, pedía como la validación o la autorización de la amiga. Y, ay, por supuesto, Katia tonta se sintió halagada, ¿no? La amiga le dijo que sí, ¿no? Yo sentía que sí le gustaba, ¿no? Que sí me quería, que representaba a alguien importante en su vida como para mencionárselo a sus amistades, ¿no? Entonces, y pues ya era como de ir juntas, obviamente pasaban cosas que pasan en las parejas, entonces sí, yo creo que ya era formal la relación, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntas como novias nada más antes de ser esposas? Me pidió que me casara con ella a los 4 meses de habernos encontrado en Veracruz. Yo dije que sí. Wow, ¿cómo fue eso? O sea, a ver, esos 4 meses de relación de noviazgo, ¿cómo fueron? Estuvieron padres, o sea, para mí, a pesar de que, te digo, no vi ciertas cosas o pasé cosas por alto, pues yo sentía que me quería. O sea, yo sentía que me quería. mm, Lo que ella me contaba, lejos de yo verlo como algo, un peligro, era como, está siendo franca conmigo, ¿no? Cuando me platicaba como de relaciones pasadas, ella se está abriendo conmigo. No era como, tarde lo descubriría, que más bien me contaba de cierta persona, porque ya estaba volviendo a retomar como relación con ella, ¿no? Ella sí. Entonces, no, ella es muy sincera conmigo. Entonces, para mí fue maravilloso. O sea, tenía una pareja honesta, una relación sana. Entonces, para mí esos 4 meses fueron padres. ¿Y cuáles son las cosas, las banderas rojas que hoy en día sabes que no viste? Además de lo del dominio. Recuerdo una vez, había una chica. De hecho, yo llegué a la habitación de esta niña. Actualmente es mi amiga. Ella me lo ha dicho, ¿no? Katia, yo te dije que no. Y se llevaban, de hecho, la que era mi compañera de habitación llegó antes que yo y llevaba buena relación con mi ex. Y ahora, hoy en día, me lo he dicho, yo te dije que con ella no. El caso es que esta compañera, esta amiga, tuvo relación con otra chica que sí es de allá, ella me parece tenía borregos y demás, y me di cuenta que a una le hablaba como cosas de la otra, ¿no? O sea, como, te digo, mentiría si tratara de repetir las palabras, pero a fulanita le decía, es que, pues, Perenganita no te conviene por esto. Yo te lo dije, ¿no? Y a Perenganita le decía, no, es que es muy tóxica. Entonces, pero yo decía, no creo que lo haga de mala onda. Se le debido, se le barrió, ¿no? Pero cuando lo hace 2, 3 veces, mm, pero yo disculpaba todas esas actitudes. Entiendo. ¿Y después de esos 4 meses te pidió que se casaran? Me pide matrimonio. ¿Cómo te pidió? Yo recuerdo haber estado acá en la Ciudad de México y me llama y me dice, oye, ¿cómo ves si salimos de viaje un fin de semana? Fuimos a Cuetzalan, Puebla, y recuerdo que la primera noche que llegamos, la habitación del hotel tenía un balcón y me dice, ven, vamos. Creo que ya habíamos cenado, ya habíamos recorrido el pueblito y me dice, cierra los ojos. Cierro los ojos y escucho pues un ruido, ¿no? Que yo dije, creo que me va a pedir que me case con ella. Pero dije, ay, no creo, no creo. Cuando me dice, abre los ojos, el anillo, ¿no? Pues yo estaba encantada, obviamente dije que sí. Te hago una pregunta, Katia. ¿Tú soñabas con casarte, con tener hijos? ¿Y qué significaba para ti eso previo a esta chica? No, yo siempre quise ser mamá, siempre, siempre. O sea, casada, soltera, como fuera, yo quería ser mamá. O sea, Entiendo. Katia, más que venir a este mundo a ser veterinaria, vino a ser madre. Y hoy sé que yo vine a este mundo a ser la mamá de mis 2 niños. Yo vine a ser la madre de esos pequeños.
entiendo. Y entonces ella te da el anillo, pero al final, aunque no soñaras con el matrimonio, pues sí te emocionaste. Sí, claro, yo estaba enamorada, pero sucedió algo bien curioso y no lo he contado, creo que a nadie se lo he contado. Cuando ella me dice, ¿te casas conmigo? Mi cabeza fue así como, la primera vez que me van a pedir matrimonio en la vida, ¿no? Como si yo supiera que no iba a funcionar del todo. Como si yo dijera, tal vez hay alguna segunda pedida. Sí, está padre, está. Pero fue el primer pensamiento, más que el sí, sí me caso contigo. Fue como, la primera vez que te piden matrimonio en la vida, ¿no? No sabría por qué hasta ahora, ¿no? Entiendo. Y le dijiste que sí. Le dije que sí, pero no sé si ahí fue que ella se sintió segura de ya tengo a Katia y empiezan pues la parte fea de la relación. Desde antes de casarse. Desde antes de casarnos, sí. Las infidelidades, de repente pues ya se escondía como para hablar por teléfono, para mandar audios. No era como solo en el día, ¿no? Yo noté que incluso despertaba en la madrugada como para mensajearse con ciertas personas. Y pues claro, ahí es donde yo empiezo a sospechar. Incluso yo le dije, ¿quieres intentarlo con tal persona? Yo estaba tan clavada que le dije, ve y prueba, yo te espero. De verdad, si con ella no te funciona, aquí estoy. No quiero nada con ella, es contigo. Pero tú, ¿por qué estabas tan segura que quería con ella? Por lo que te mencioné hace un momento, Porque se escondía. no, ya, ella empieza a hablar de las personas antes, ¿no? Como que te pone en contexto de, estoy hablando con tal persona y pasó esto cuando fue nuestra relación, ¿no? Entonces yo desde antes, a mí ya me había hablado de ella como su amiga, como una buena amiga con la que tuvo algo que ver y no acabaron bien las cosas. Y hasta ahí, para mí quedó hasta ahí, ¿no? Pero tarde me enteré que más bien ya estaban como intentando retomar. Ujú. Y por supuesto, pues es donde me vuelvo loca de celos. Tú antes de volverte loca de celos, te habías vuelto loca de celos con otras parejas. No. No. ¿Y esta, cuál fue la diferencia? Yo creo que la inseguridad que empecé a sentir con ella. El estar tan dispuesta, el decir, ve y prueba. O sea, tal vez no soy yo lo que quieres, ve y prueba. Pero yo dije, es que estoy dando demasiado. Estoy dando demasiado. Y cometo el error, ¿no? El clásico error, reviso el celular y oh sorpresa, sí había alguien, y no uno, sino al menos recuerdo 3 personas en ese entonces. Y esas tres personas, o sea, ¿qué relación tenía con esas tres personas? 2 de ellos, recuerdo, uno fue su compañero en la universidad, que eran mensajes pues bastante explícitos, ¿no? Contigo sí tendría un hijo. Ah, o sea, no eran como que de índole sexual, sino de índole romántico. Sí, 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 sí. Y sí, un tanto sexual, ¿no? Porque se decían cosas ya un poquito subidas de tono. Recuerdo con ese compañero. Al otro le decía, es que te extraño. Recuerdo que con esta persona que le decía, te extraño, vivió con él. Se hablaba a la vez con otra chica, o sea, la enfrentaba. Yo recuerdo que sí había confrontación de, oye, ¿qué está pasando? Y lo negaba. O sea, yo era la enferma por revisar el teléfono. No digo que estuviera bien. Por supuesto que no está bien. Me metí en la privacidad de mi pareja, pero considero que yo tenía razones para hacerlo, ¿no? No pretendo justificarme para nada. Sé que hice mal, pero Creo que todos hemos tenido una relación en nuestra vida, tal vez no todos, no está bien generalizar tampoco, pero al menos yo sí tuve una relación en la que yo sabía que él estaba con Chana y Juana y Perengana y la verdad es que lejos de terminar con él, lo que hacía era volverme loca tratando de averiguar sí, con quién andaba, ¿no? Yo sí, creo que es común que hagamos eso, ¿no? sí, nos volvemos. Y no está libre de pecado que
avienten la primera piedra, ¿no? Sí. Recuerdo mucho una ocasión, te digo, ella ya me había dicho, ¿no? El nombre de tal, no, hace poco reconozco, escuché la canción y las lágrimas, ¿no? Porque y no son lágrimas de haber perdido esa pareja, da coraje haberme vulnerado tanto, haber permitido tanto, y da coraje no haberlo frenado en ese momento y haber dicho hasta aquí, y ojalá lo hubiera hecho, porque en este momento no estaría en las que estoy, ¿no? Me dice, oh, no, es que fulanita me hizo escuchar esta canción, escúchala. Y recuerdo que era una canción de reggaetón. Y yo dije, bueno, ok, le gusta. Ella decía que no le gustaba el reggaetón, pero pues como fulanita le había enseñado la canción que le encantaba, pues ya de pronto le empezó a gustar el reggaetón. Pasó, yo ubiqué bien la canción y recuerdo que una vez yendo hacia Tajín, de visita, de paseo, suena en la radio y la veo así grabando, ¿no? En WhatsApp, en un audio, grabando la canción y yo dije, esto ya superó mis límites, ¿no? Ya, obviamente la volví a confrontar y le dije, es que, ¿qué onda, no? La tienes súper presente hasta para hacer eso. ¿Qué pasa? Seguía negando todo. Y todo eso como novias. Sí. ¿Y cómo se casaron? Es decir, ¿se casaron solamente por lo civil o también hubo ceremonia religiosa? ¿Y cómo fue la boda? No, fue una boda civil súper sencilla. Yo cuando me propone matrimonio dije, sí, una fiesta y tal. La verdad es que ella siempre es como ha sido, o hasta donde yo me quedé, muy hermética con el dinero, ¿no? Lo menos que puedas gastar, mejor. Recuerdo que para ella comer en las tapas de un topper estaba bien. Para mí no. O sea, yo sí fui, compré, pues cuando íbamos empezando nuestros platos normales. Pero para ella ese tipo de cosas estaba bien. Y ella no lo ve. Creo que a la fecha, no sé, digo, hace casi año y medio que estoy divorciada, pero digo, teníamos, sí, no, o sea, no la opulencia, pero sí podíamos comprar un plato, ¿no? Y para ella hacer ese tipo de cosas era algo normal. Comer en tapas de toppers. Sí, eso estaba bien. Entonces, a partir de ahí, como que yo soy la que gasta, yo soy la que despilfarra, no sabes ahorrar y no, se suscitaron un montón de problemas por nuestra diferencia, ¿no? Nuestra caja de creencias es completamente diferente. ¿Y en qué momento hubo conversaciones o cómo empezó la conversación de, bueno, pues quiero tener hijos? ¿Cómo empezó esa conversación? Desde que éramos novias, yo recuerdo una vez estar en la cocina del albergue que te menciono y yo ahí solté como, sí, yo sí quiero ser mamá. Ya después más privado platicamos y una vez ella me dijo, yo seguí contigo porque tienes como las mismas metas, ¿no? El mismo ideal. Tú también quieres ser mamá, y yo quiero ser mamá. Probablemente si no quisiera ser mamá, no sé si seguiríamos juntas, ¿no? Ujú. Todo era, todo giraba en torno a ella, ¿no? A sus deseos, a su meta de vida, todo en torno a ella. Y claro, yo estaba encantada en ese entonces. Para mí era súper capaz, una mujer súper inteligente. Sí, por supuesto que te abriste a la posibilidad de, más bien abrazabas las ganas de que tuvieras hijos con ella, me Sí, imagino. de formar una familia con ella. ¿Y cómo pasó de tener conversaciones a llevarlo a la realidad? Nos casamos en el 2019, en enero de 2019. Yo hago la broma. Estoy divorciada desde el 2023 y yo solo con mis amigos, ¿no? Pero ahora lo voy a comentar aquí. ¿Por qué no me esperaste tantito más? Ya íbamos a cumplir los 5 años. O sea, poquito nos faltaba. Pero, pues al principio yo creo que como la mayoría de las parejas empiezas con nada. Trabajos malos, mal remunerados, ambientes laborales hostiles. Al final ella tiene una oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos.
Me lo comenta, recién casadas, recién casadas. Creo que duramos como 3 meses después del matrimonio. Y se va 1 año. Yo afortunadamente ahí tenía un buen trabajo. Yo era feliz en mi trabajo. Feliz, feliz, feliz en esto que te menciono de la inocuidad alimentaria. Yo era feliz. Me encanta lo que hacía. Me apasionaba. Se va. Y lo mismo pasó, me empezaba a hablar de una chica allá. Y allá se descargó Bumble y yo dije, solo porque quiero hacer amigos. Y yo, ay, sí, pues está solita. Claro, y sí, o sea, yo sé que salió con chicas, pero querían ser amigas. O sea, nunca vi nada malo en eso, ¿no? Yo le creía, lo que ella dijera, le creía. O sea, realmente, genuinamente creías que eran amigas. Sí, que era mi pareja, que ella me cuidaba como yo la cuidaba. Regresa, obviamente pudo juntar dinero. Yo te digo, afortunadamente tenía un buen trabajo. Incluso crecí laboralmente en ese lapso. Y es cuando retomamos las pláticas. Pero no la veía yo ya tan interesada que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a buscar la clínica de fertilidad. Vinimos a una clínica de fertilidad en la Ciudad de México. No nos gustó. A mí no me gustó el trato que me dio el médico. Y encontré una clínica en Querétaro. La recepcionista, lindísima, súper amable. Y yo dije, me quedo con ella solo por el trato que me dio la recepcionista. Solo por su buen trato me quedo en esta clínica. Los precios no eran así exorbitantes como en otras clínicas y dije, aquí yo creo que uno sabe dónde van a funcionar las cosas, algo nos lo dice. Quedo embarazada así al primer intento. Tengo una pregunta, ¿con base en qué criterios eligieron el esperma? La clínica tenía su banco de donadores, su catálogo, y yo sabía, era imposible, ¿no? Pero sobre todo los elegimos porque tenía los ojos verdes, como mi ex. En una de esas salen con los ojos verdes, pero obvio no, mis ojos son café, es una característica dominante, pero pues era parte, ¿no? Como de que ella se sintiera parte de esta nueva etapa, de este nuevo proyecto. Sí, quizás por ahí si tenía ojos verdes, pues se sentiría parte de, como si fueran características de ella. De ¿no? ella, exactamente, así es. Mi familia es de barba partida, yo no, pero mi mamá, por ejemplo, es de barba partida. Mi ex es de barba partida. Los niños son de barba partida, entonces ya te imaginarás, no es que salieron como yo. Sí, claro, no hay problema. Si quieres que hagamos esto una característica que adquirieron por ti, está bien, no hay ningún problema. Yo buscaba volver la parte de, ¿no? Si bien no había sido parte activa, porque sí estuvo casi en la totalidad del proceso, pues también yo hacía lo que hubiera querido para mí, ¿no? Si ella hubiera sido la madre gestante, la madre donante de óvulos, pues claro que hubiera deseado que me involucrara y yo lo hacía de esa manera. Incluso yo le decía, ay sí, los 3 con barba partida y a mí me excluyen, ¿no? Porque no tengo barba partida. O sea, genuinamente la quería volver parte de, porque además yo tenía esa idea, ¿no? Tal vez equivocada, tal vez no, de hacer que se sintiera unida a ellos para que los quisiera. Recuerdo haber llegado a preguntarle en una ocasión. Te digo, yo hacía preguntas como, quizá ya algo a mí me lo decía. Oye, si nos llegamos a separar y tú tienes un hijo con otra persona, ¿vas a seguir queriéndolos? ¿Vas a seguir siendo su madre? Y me decía que sí. Entonces, hubo un tiempo en el que yo dejé de buscar como la seguridad de mi pareja para mí, ¿no? Sino buscaba más bien la seguridad que le diéramos a los niños. Buscaba eso. No, y qué increíble que haya sido, me imagino que fue una buena noticia que fuera un embarazo múltiple. Sí, lo supimos, o sea, porque en las clínicas de fertilidad, no soy experta en el tema, pero creo que cuando son
gestaciones in vitro, pues tienen que asegurar, ¿no? O buscar asegurar la gestación. Entonces, incluso recuerdo que a mí querían implantarme 3 embriones, que le dije al médico, no, espéreme, 2 y hasta ahí, porque yo no sé si físicamente voy a poder resistir eso y económicamente no, mucho menos, ¿no? Entonces, con 2, y si en esta no funciona, pues me das oportunidad de tener más embrioncitos congelados y volverlo a intentar en un futuro. Y ¡pum! Que pegan los dos. Los 2, sí. Ajá. Bueno, y luego entonces, ¿cómo fue todo el rollo del embarazo? ¿Ella cómo se comportaba ante tu embarazo? Pues yo creo que bien. Recuerdo cuando haces una fertilización in vitro necesitas mucho medicamento. Yo le tengo pánico a las agujas. Ella me inyectaba, me ayudaba a tranquilizarme, ¿no? Me decía, no te preocupes, me dolía, ardían porque eran inyecciones en el ombligo. Ella me ayudaba, pero hubieron cosas que yo, de nuevo, ¿no? Y si compramos mejor en genérico, o sea, nos recetaban tal medicamento, ¿por qué no mejor el más barato? ¿No? Es como, El hermetismo con el dinero. ajá. ¿Por qué no mejor cambiamos por este que es más barato? ¿Por qué no lo buscamos en otra marca más barata? Yo tenía pánico de que no se lograra mi gestación. No, si el doctor dijo que es del empaque rosita, del empaque rosita vamos a usar. Tuve muchas complicaciones al principio del embarazo, tuve amenazas de aborto. Yo creo que esas amenazas de aborto es lo que me vuelve como extra protectora con mis niños, ya que los tengo ya nacidos. A mí me aterraba perderlos, me aterraba. Recuerdo que estuvo presente en las consultas con la ginecóloga, pero sucedió que yo le decía entre broma y molesta, el día en que me transfirieron los embriones, su mamá estuvo presente, ¿eh? Y yo, es que esto es de pareja, o sea, entiendo que no se va a llevar de la forma natural, pero esto es una pareja. ¿Qué hace aquí tu mamá? Sí, pero no le resta intimidad, ¿no? Exactamente. Y la mamá ahí, ¿no? Metida. Es que mi mamá quiere acompañarnos. Pues yo, lejos de sentirme arropada, protegida, estaba súper incómoda. Súper incómoda. Sí, porque además es como una intervención quirúrgica, ¿no? O sea, Sí, no es nada más como te pasan a un avientan quirófano. agüita, bye. No, te pasan a quirófano. Y yo dije, donde la señora quiera también entrar a quirófano, o sea, no. Oye, yo abierta de piernas en la cama y dije, no, o sea, pues mi pareja es mi pareja, ¿no? Mi pareja me conoce en todos los aspectos. No hay problema. El médico pues tiene que estar ahí, ¿no? Pero la señora sobraba y sí le dije, oye, por favor, pues a quirófano que no entre. Bueno, está bien, le voy a decir que no. Te pasan después a una sala de recuperación. Para poder hacer la transferencia embrionaria tienes que tomar mucha agua, mucha agua. Tu vejiga está así súper inflada porque es como la guía, ¿no? Para los instrumentos. No recuerdo cuántos minutos estuve, pero no podía. O sea, yo ya quería ir al baño, ya no aguantaba, necesitaba ir al baño. Empezaba a sentirme como mal, como muy abrumada. Y la señora, bla, bla, ¿no? Y sí, mis niños y la foto, ¿no? Y, ay, mis bebés. Y uno, todavía no sé si se va a lograr mi gestación. Y hubo un momento en el que recuerdo que me desesperé y le dije, voy a guardar silencio, deme 5 minutos. 1 minuto me duró el gusto y otra vez hablar y yo, doctor, ¿ya puedo ir al baño? Sí, ya puedes pararte. Ya, ¿no? Recuerdo bien que esa tarde lo volvió tan suyo la señora que tiene una papelería, está la mamá de mi ex. ¿Podemos pasar a surtirnos? Y yo así como, no puedo creerlo, o sea, este era nuestro momento como pareja, el momento en que pueden ya estar aquí nuestros bebés. Y la señora, quiero ir a surtir mi papelería. Y ahí sí yo volteé y así como viendo a mi esposa, ¿no? Al final creo que la señora dijo, ay no, ya es tarde, mejor ya me tengo que ir a trabajar. Pues ya regresamos a casa. Pero otra bandera roja, ¿no? No vi
que en todo tenía que quedar bien con su mamá. O sea, aquí a quien había que complacer era a su mamá. Lo que la señora quería era lo que se hacía. Y una persona súper grosera. O sea, la señora grosera. Intrusiva, me la imagino. Sí, no, y en todos los aspectos. A ella misma le llegó a hacer muchas groserías, ¿no? Yo me ofendía por las groserías que le hacía a ella. Pero pues, y ahora lo entiendo, ¿no? Finalmente son madre e hija y su relación, ¿no? Pero a mí muchas actitudes que dije, no puede ser que trate así a su hija. Por poner un ejemplo, una Navidad recuerdo que el 24, no sé por qué motivo, no pudimos romper la piñata. Yo trabajé en medio turno, ella va a recogerme, pero enfrente teníamos un Walmart. La mandan a ella a comprar como el lazo para la piñata. Regresamos a su casa y ya habían roto la piñata. O sea, y mi ex pues tenía la ilusión de ir a romper la piñata porque es como su familia es su centro, ¿no? Ella nunca entendió que su familia ya era con Katia, con sus hijos. Para ella siempre fueron sus papás, sus hermanos. Esa era su familia y luego Katia, ¿no? Entiendo. Sí, cuando te casas, pues es al revés, ¿no? Exactamente. Y yo recuerdo haber visto su cara así de dolor, que dije, pues qué mala onda, o sea, si su mamá no tuvo la empatía de esperarla, sus hermanos, ¿no? Su papá, pero no. Eran cosas que yo decía, pues qué mala onda que la trate así. Pero al final siempre era complacer a la señora. O sea, la señora acabó diciéndole que era una berrinchuda, no sé cuántos días dejó de hablarle, porque ahí la que se había equivocado era su hija. Muchas cosas así le llegó a hacer, ¿no? Una vez ella recuerdo que le platicó que en algún lugar leyó que cuando eh, una pareja tiene una hija, mujer, la madre a veces se siente vulnerada por la presencia de la niña y hacia el amor del padre, ¿no? Y yo le pregunté, ¿tú te sientes así? ¿Tú sientes que tu mamá compite contigo? Y ella me dijo que sí, pero cuando ella trató de expresárselo a su mamá, la mamá le dijo, pero conmigo tú no sientes eso, ¿verdad? O sea, una persona narcisista, yo creo. Y yo creo que es una figura crucial en esta historia. La participación de su madre, la influencia de su madre, es crucial para el embrollo en el que estoy metida. Okay. Y tienen a sus bebés y ella cómo fue como mamá desde que pariste a los bebés hasta que se separaron, ella cómo fue como mamá. Recuerdo que cuando estaba embarazada, yo le decía, no me gusta que me toquen. Y su mamá, súper intrusiva, ¿no? Mis bebés, y yo como, no, los bebés están adentro. Lo que usted está tocando es mi cuerpo, es mi estómago. Y le dije, por favor, habla con tu mamá. Yo no sé si se lo dijo o no, pero la señora siguió siendo irrespetuosa. Ahí. Tengo muy marcada una ocasión que ya había yo parido y mi bebé lloraba en la cama. Estaba en la cama, creo que yo estaba amamantando al otro, mi niñito en la cama, llorando. No lloraba de hambre, de eso estoy segura, el pañal limpio. Yo lo que creo es que mi bebé tenía calor. Y ella ya fastidiada le dio un jalón a la cobijita sobre la que estaba. Yo al ver eso me impacté y empecé a llorar, sensible como cualquier madre que acaba de parir. Sí, las hormonas están a todo lo que da. Sí, son traicioneras, o sea, todo te lastima, todo lo ves como súper agresivo. Pero recuerda bien que le da el jalón a la cobija y yo a llorar. Es que es un bebé. Él no habla, no te puede decir qué tiene, él se expresa así. Y me dijo, sí es cierto, tienes razón, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Una actitud así no recuerdo que la haya vuelto a tener. Ya más grandes mis niños, yo los bañaba sola, ella se iba. Abrimos una cafetería y ahí no puedo culparla, ¿no? Tenía que ausentarse porque ella la atendía por las tardes, tarde-noche. Pero las veces que tuvo oportunidad de bañarlos conmigo, no lo hacía. O sea, realmente yo llegaba de trabajar y quien se encargaba completamente era yo. Cuando ella, durante el día, tenía ayuda de su mamá.
O sea, yo soy capaz plenamente de estar sola con los niños, ¿no? Actualmente recibo ayuda de mi familia porque son niños, o sea, son ya 2 niños de casi 3 años y son 2 pilas. Pues, córrele por aquel, sí, pero tú córrele por el otro, ¿no? Yo realmente yo los arropaba, yo los arrullaba. Algo que me molestaba mucho es que para ella estaba bien si se dormían con la misma ropa que traían todo el día. No, hay que cambiarlos, pero ya se van a dormir. No, hay que cambiarlos. Mis hijos deben dormir limpios. En pijamita, ¿no? O sea, no lo Sí. sigo una tela de ropa de calle, digámoslo así, que la tela de una pijama. Es más cómoda la tela de la pijama. Que nosotros vivimos en un lugar donde hace mucho calor, cuando son temporadas de calor, ¿no? En Celaya, Guanajuato. Y cuando los niños nacieron era un calor horrible. Entonces, sí dormían con su ropa ligerita, pero limpios, o sea, limpios. Los bebés normalmente se bañan en las noches, ¿no? Sí. Y cuando ella estaba atendiendo la cafetería, yo era feliz bañando a mis niños. Tenía súper controlada la situación, ¿no? A uno, al que no se iba a bañar primero en su corralito, en su zona segura, siempre viéndolos, ¿no? Yo me metía a la tina y siempre presente para los dos. O sea, yo decía, si pasa tal cosa, hago esto. Si él llora, hago esto. Si llora y tengo a uno en la bañera, que me espere un momento el que llora. O sea, la prioridad es que no le pase nada al que está en la bañera, ¿no? Considero que siempre supe controlar bien esas situaciones, pero te repito, las veces que ella tuvo oportunidad, una vez recuerdo le dije, me dijo, voy a salir con mis papás, voy a decirle, le dije, pero pues quédate para bañarlos, ¿no? Te dije antes que los bañáramos, yo ya me voy con mi papá, sí, pero antes no podía, yo hace un momento estaba ocupada, no recuerdo si ya tenía agua caliente o no, ¿no? Se fue, bueno, de todas formas yo ya sabía cómo bañar a mis hijos, ¿no? Yo aún embarazada y ella se iba a fiestas, o sea, no digo que cuando estaba presente el trato era malo, no, era presente, ella estaba ahí, pero se desritaba muy fácil, o sea, se desafanaba de la situación. ¿Y en qué momento la relación empezó a derivar o a convertirse en una relación? Bueno, entiendo que desde el principio había banderas rojas, pero ¿en qué momento ya se empezó a hablar de una separación o qué pasaba, que yo ya no puedo más? ¿Cómo fue? Mira, yo no sé si es el cansancio de esta nueva etapa. Yo seguía en un posparto, o sea, hace no mucho terminó mi posparto. Hoy sabemos que dura 2 años. Y desde que nacen los niños, de hecho, recuerdo una ocasión, vivíamos en una casa más pequeña en la que actualmente vivo. Un día llega y me dice, mi hermano va a vivir con nosotros porque lo corrió mi mamá. Bueno, nunca me preguntó si estuve de acuerdo. Lo mismo pasa después de que tengo a mis niños. La tía, la mamá, la abuela, la prima y su papá metidos en mi casa. Tan así una vez yo estaba extrayéndome la leche. Mi casa estaba invadida. O sea, yo con toda la pena del mundo, pero ya no aguantaba la leche. Y tuve que sacármela en la sala. Pasa su papá y le digo, oiga, ¿se pueden salir? Y el señor así como, ay, sí, disculpa, ¿no? Después me enteré que yo fui la exagerada, ¿no? O sea, ¿cómo lo saqué así? Su mamá dijo que la exagerada había sido yo. A mí nunca me preguntaron, ¿estás de acuerdo en que nos vengamos? Porque era de 10 de la mañana a 7 de la noche que esta gente estaba metida en mi casa. Era el posparto, era el momento de adaptación para mi familia, mi pareja de ese entonces, yo y nuestros nuevos integrantes, mis 2 pequeños, ¿no? Sí, o sea, porque una cosa es una visita, lo cual pues creo que está bien, y otra cosa es ya estoy ahí metido todo el día. Y a Katia nunca se le cuestionó, ¿no? Yo tenía que aceptarlo. Entonces ya eran cosas que yo no podía. Recuerdo una ocasión que mi bebé lloraba y no se volteaban. Estaba la tía y la abuela, la mamá, y no se volteaban estas mujeres. Pues con toda la pena del mundo me destapo y trato de amamantar a mi bebé. Pero yo creo que yo estaba tan nerviosa que no podía y llega la señora, a ver, dámelo.
Ahora dicen que no me lo arrebató, ¿no? Y eso está en su denuncia, en una denuncia falsa que metió en mi contra. Por supuesto que pasó. Me arrebataron a mi hijo con ningún derecho. Se sentían las dueñas, ¿no? Entonces, fueron cosas que mermaron la relación con mi ex esposa. Yo recuerdo también una ocasión que iba bajando las escaleras cargando a mi bebé. Dámelo para que tú comas. Espérame. Es mi bebé. O sea, comer pasa a segundo plano. No que yo no fuera importante, ¿no? Pero tenían ese tipo de actitudes y ella callada, ¿no? Callada. Sí, como muy intrusiva, muy metida ahí la mamá, como que tratando de ayudar, pero en realidad me estoy metiendo, ¿no? Sí. En todo aspecto. Y ella no hacía nada, ¿no? Lo que te digo, era su familia y después la familia que había formado conmigo, ¿no? Yo hoy día creo que realmente fue madre o quiso tener como esta etapa conmigo, formar una familia conmigo, no tanto por ella ser la mamá de los niños, sino porque su mamá quería ser abuela. Entiendo. ¿Y en qué momento decidieron separarse? Como tal, nunca lo decidimos. Yo, tratando como de huir de toda esta situación, busqué un trabajo en Canadá. Afortunadamente me lo dan. Firmo contrato, pero le digo a la reclutadora, oye, mi pareja, ¿cómo ves? Ella tiene maestría. No, sí. También se le consigue trabajo a ella. Yo le conseguí trabajo a ella. Su papá dice que su hija fue quien consiguió, quien nos iba a llevar a Canadá. No es cierto, señor. Hoy le digo, señor, su hija no tuvo la capacidad, porque cuando se fue a Estados Unidos, consiguió trabajo para ella. Y yo le decía, ¿podrías conseguir para mí? No, para ti no. ¿No? No me quería ir. Claramente no me quería ir. Cuando yo consigo el trabajo para Canadá, renuncio a mi trabajo de ese momento. Y recuerdo que en agosto, a principios de agosto del 2023, me dice, pues vamos a ir a despedirnos de mi familia en Tepic. Para esto yo ya tenía mala relación con su mamá. El mero día que nos íbamos a Tepic, pero mi mamá ya está allá. Y le dije, no, a ver, espérame. O sea, yo para esas fechas sabía que su tía ya era persona no grata para la tía. Pasaba a ser persona no grata para la abuela. Y le dije, oye, es que es una bomba contra mí. O sea, yo no voy a poder con tu mamá, tu tía y todo el mundo allá. Y así fue. O sea, le valió. Nos tuvimos que ir porque ella se quería ir a despedir de su familia porque ya estábamos a nada de irnos a Canadá. El peor error porque ahí me apartaron. La familia me apartó completamente de mis hijos, me los quitaron. Recuerdo que la situación fue más o menos así. Llegamos a Tepic, yo noto la hostilidad de la familia. Con la abuela de mi ex más o menos todavía tenía buena relación. Trato de hablar con esta señora. Le dije, yo no soy bienvenida aquí. Me dijo, no, quédate. O sea, quédate. Yo le dije, si me quedo es porque usted me invita. Yo en realidad no me quería ir por mis hijos, pero estar ahí no quería. Ya era tanta la incomodidad que yo le dije, ¿sabes qué? Cambiemos y los boletos y regresemos ya. Íbamos a cambiar los boletos, ya estábamos en la terminal de autobuses y la abuela entra y me grita y me dijo, o sea, hasta de lo que yo me iba a morir. Y yo volteaba a ver así a mi ex esposa como, ayúdame, ¿no? O sea, me están gritando. No hizo nada. No hizo nada. Yo no sé por qué seguía esperando cosas de ella, ¿no? Lo que yo hago esa tarde es que dije, bueno, ya no puedo regresar a casa de esta familia, pero mis hijos están con ellos, porque además debes saber que la familia tiene historial de ser súper agresiva. O sea, la mamá de mi ex llegó a pelearse en vía pública a golpes con una de sus hermanas. O sea, fueron a dar a los separos. Yo allá sola, como con 7 personas, con este historial de agresión, ¿tú crees que yo me iba a poner al brinco? Por supuesto que no. Yo solo le dije, quiero a mis hijos, después te los llevo. Después. Mis cosas están en casa de tu tía, quiero mis cosas. ¿A dónde te vas a ir? No me quedó más que irme a refugiar a un hotel. Yo me quedé en la terminal de autobuses porque no sabía qué hacer. En ese momento yo todavía no sabía a qué hotel irme a refugiar. Y llegó con mis cosas y me las dejó, así como,
¿Me avisas si te quedas o si te vas? Bueno, más tarde le digo, estoy en tal hotel, quiero ver a mis hijos. Llegó como a eso de las 10:30, 11 de la noche con mis bebés. Y recuerdo que yo ya estaba súper ansiosa, no había visto a mis hijos en todo el día, no sabía en dónde estaban. Llega a la recepción con uno de ellos. Y le dije, "¿Y mi otro niño? No te lo voy a dar. Despídete de él, me llevo a este y te traigo al otro niño". No, mis hijos van a dormir conmigo. No, no van a dormir aquí. Mis hijos van a dormir conmigo. No, no van a dormir aquí. Su papá entró custodiándola, o sea, la cuidaba como que yo me le iba a ir a los golpes, no sé. O sea, cuando la familia agresiva siempre fueron ellos. Dame a mi hijo. Mis hijos no tienen por qué dormir separados de mí. No, yo creo que yo perdí la noción del tiempo en rogarle que me llevara a mi hijo. Le dije, mira, mi bebé está tenso, mi pequeñito, los puños apretados. Yo trataba de abrirle la manita, no podía. No sé cómo logré convencerla. Tráeme a mi bebé o tu papá que está aquí se va a enterar de la verdad. Se paró y fue por los niños, por mi otro niño. ¿De qué verdad? Ella les dijo que era la madre biológica de los niños. Le dijo a su familia que yo me había embarazado con óvulos de ella. No es cierto. No es cierto. Y yo se lo dije porque estaba desesperada. Jamás quise usar realmente esa carta, pero no me quedó de otra. Yo sentía la amenaza contra lo que yo más debía proteger, a mis niños. La siguiente noche lo mismo, ¿no? En la mañana me dice, me los voy a llevar, pero ¿por qué? Porque vamos a ir no sé a dónde, ¿no? Creo que a una fiesta. No, la fiesta había sido el primer día, al día siguiente no sé a dónde lo llevaron. Y en la noche no llegaba, no llegaba, no llegaba. ¿Dónde están mis hijos? Es que no me dejan salir de la casa. Es que son mis hijos, o sea, no son de tu mamá, tu tía, tu abuela, tu prima, no son de nadie. Son mis hijos. Bueno, ¿puedes venir por nosotros? Me manda un mensaje. Esa noche recuerdo que fue una tormenta horrible en Tepic. Hoy creo que fue una trampa. Así lo digo. Porque yo llego a la casa de la tía que era donde estaban y escucho cómo la tía venía a golpearme. Creo que es lo único bueno que ha hecho mi ex esposa por mí en la vida. Se avanzó, se abalanzó y cerró la puerta, ¿no? Yo recuerdo sí ver la silueta porque era como de vidrio, un vidrio como opacado. Se veían las siluetas, pero no se ve claramente a través. Se referían a mí como la puta deja. Yo ya estaba temblando de los nervios, ¿no? Yo dije, me van a... O sea... Pero ¿por qué te odiaban tanto? En ese momento no lo sé. Yo sé que la mamá de mi ex metió mucho ahí, tuvo mucho que ver, influenció mucho. Exactamente qué les dijo, no sé. O sea, la señora se victimizó a su hija de una manera, sacó todo de contexto. Todo lo sacó de contexto. Una persona sumamente manipuladora. Recuerdo haber tenido una conversación con esa señora donde yo le dije, ella me dijo, es que mi esposo, si no tenemos nada es por él, porque todo gasta. Y le dije, pues presiónalo, en el buen sentido, ¿no? O sea, a veces creo que las parejas estamos como para presionarnos, para sacarnos a flote. Yo presioné a mi ex para que mejoráramos nuestras condiciones de vida. Vivíamos en una casa sumamente pequeña, donde con 2 niños no íbamos a caber. Por 500 pesos más no quería cambiarse de casa. No quería que fuéramos a rentar una casa de 2 pisos, súper amplia. Tontamente usé esa palabra. Y recuerdo que en esa conversación que tuve con la señora, hoy lo digo, ¿no? Habló mal de la hermana. Habló que su mamá y su marido habían tenido que ver. O sea, ese grado de daño que si la hija de la hermana tenía el puesto que tenía era porque se metía con los jefes. O sea, pestes de la familia. Hablaba pestes de la familia. Y recuerdo que pues yo dije, nos estamos abriendo, ¿no? Entonces es cuando le digo, pues
es que yo sí presioné a su hija para que nos cambiáramos de casa. De toda la conversación fue con lo único que se quedó. No, es que Katia presionó a mi niña. Es que Katia presiona a mi bebé. O sea, mi bebé vive estresada por culpa de Katia. Pero se le olvida que gracias a ella, su hija rechazó un muy, muy buen empleo. Tenía una excelente oferta de trabajo, que era lo que ella había deseado toda su vida. O sea, Gerber la iba a contratar para un trabajo, creo que iba a ser en Durango, me parece, y lo rechazó porque la mamá no quiso. Sí dijo que yo estaba muy enojada porque su hija había rechazado el trabajo. Pues claro, o sea, era mejorar la vida para todos, y que su hija saliera de la frustración que tenía por no poder desarrollarse académicamente como ella deseaba. Recuerdo también que muy hipócritamente me dice, oye, te pido que todo lo de nuestra conversación quede en privado. Sí, señora, no se preocupe. ¿Pero cuál? O sea, yo no sabía que ya le había contado todo a la familia, entonces en ese momento yo me convierto en la mala. Ya, entiendo. Y entonces regresando a que la tía iba a golpearte. Yo ya así súper nerviosa, recuerdo que yo temblaba y le escribo, ¿sabes qué? No saques a los niños, ¿es verdad? Acá afuera hay un tormentón. Me regreso al hotel. Me regreso y en todo lo que escuché, pues le sugerían que me dejara y demás, ¿no? Y le dije, yo creo que ahí debí decir sí que me deje. O sea, ¿yo para qué quiero relación con esta gente tan mala, tan tóxica, nefasta? Pero todavía le dije, no me vayas a dejar. No, no te voy a dejar, pero tienes que cambiar muchas actitudes. Sí, sí, o sea, sí, no, vamos a trabajar, vamos a echarle ganas. Recuerdo que ya no podía pagar el hotel. Ella dice que lo pagó ella, que le representó un gasto que no estaba contemplado. Lo pagué yo. El hotel lo pagué yo. Y recuerdo que mi hermana me hizo un depósito, me dijo, aquí está por si necesitas, por lo que sea. Mi familia me decía, Katia, nos vamos en avión para que no estés sola. No, no me va a hacer nada, ella no, sería incapaz. No, yo seguía creyendo que estaba con la persona más buena. Ya me había demostrado que yo no valía nada contra su familia, pero yo seguía con la persona más buena. La primera noche que pasé en el hotel, bajé a recepción y me dice la recepcionista, oye, es que la persona que está contigo es mi esposa. Pues es que su familia dice que quieren que a fuerza les rentemos una habitación al lado de la tuya. Y dije, no, por favor, esta gente es súper agresiva. Me dijo, sí, es que no dejan de dar vueltas aquí afuera. O sea, creímos que nos vigilaban a nosotros, pero ya vemos que te están vigilando a ti. Ay, Dios, pero ¿qué querían? ¿Quién sabe qué pensaron? O sea, yo creo que querían hacerme ver como la mala, pero por favor, o sea, tú ves a mi ex muchísimo más fuerte que yo. O sea, no había forma, de verdad no había forma en que yo le tocara un cabello. Y súper dramáticos, es una familia que dramatiza en exceso, ¿no? En exceso. Entonces, pues la recepcionista me dijo, no te preocupes, aquí estás segura, tú no te preocupes, que no les vamos a rentar nada. O sea, muy lindas ellas, me procuraron, ellas me cuidaron. Y sí, afortunadamente, no sé cuántas horas después se cansaron, pero yo le dije, subo a la habitación y digo, tu familia está ahí, o sea, ¿qué te voy a hacer, por favor? ¿Qué piensan que va a pasar? Mijito, no dramatices, por favor, no hagas que parezca lo que no es. Ya se pueden ir, les llama y se ¿Pero van. por qué no se iban de Tepic? Ella no quería. Yo tuve que regresar acá, a mi casa, porque pues estaba destrozada. Pero sí iban a ir a Canadá, ¿no? A Canadá te digo, fue una visita, estar en Tepic fue una visita porque ella se iba a despedir de su familia. Pero pues yo no consideraba todo lo que me iba a pasar allá, ¿no? Todos los malos tratos que iba a pasar a manos de su familia. Me regreso, mi tía recuerdo que me dijo, pon un acta de hechos. Ya intentaron quitártelos, ya te alejaron de tus hijos. 4 noches me parece, pasé sin mi niño. Horrible, o sea, yo en una ansiedad, en un llanto, sin poder comer. No, no, yo les decía a mi tía, no, porque no le voy a hacer eso a mi esposa. Katia, no seas tonta, un acta de hechos, tú no sabes cómo vengan, qué pretendan hacer estas personas. No, y no lo hice, tontamente, no hice caso de la recomendación de mi tía. Yo en ese tiempo me di cuenta que no, que ya no era con ella, o sea, no tuvo el valor de defenderme, de darme mi lugar. Le pedí el divorcio,
No me lo dio. ¿Qué quieres? ¿Quieres que nos vayamos a Canadá? Vámonos, nos vamos las 4 porque aquí la finalidad es que los niños estén bien. Pero me voy divorciada. No, no. Por mi cabeza ya pasaba la idea de, bueno, ella es bilingüe, o sea, si ella me los quiere quitar allá, fácil me los quita. Yo, ¿cómo me comunico con la gente allá? Yo que no soy bilingüe, ¿yo cómo hablo con un policía allá? ¿Cómo pido ayuda si ella me hace algo allá? Entonces, al final, pues platicamos mucho si ir, no ir. Y yo rogándole prácticamente el divorcio un mes. Recordemos que en Tepic me habían llamado la pendeja, la tía. El 3 de septiembre ella me dice, voy a llevar a los niños con mi familia. Pues bueno. ¿En qué momento ahí pasó y ya no me voy a Canadá, me separo? ¿Qué pasó en todo eso? Cuando yo me doy cuenta que ella no es alguien en quien yo pueda realmente confiar, que no me va a respaldar, y yo sabiendo que ella es bilingüe y que ya había intentado quitarme a mis hijos, ya me había separado de ellos en Tepic. ¿Qué seguridad tenía yo de que en Canadá no lo volviera a hacer? ¿No? Ella hablando el idioma, teniendo mayor fluidez, teniendo la experiencia de vivir en otro país, puesto que ya había vivido un año en Estados Unidos, por supuesto iba a saber moverse mucho mejor que yo, ¿no? Yo no soy bilingüe, yo apenas le hago al inglés, entonces no iba a saber pedir ayuda. Lejos de mi familia, no. Su familia tiene poder económico. A mí que me aseguraba que no iba a ir esa familia a intentar quitármelos de allá, ¿no? Entonces, un mes, te digo, le rogué el divorcio. Se lo rogué. Y me decía que no y ponía pretextos. Esta vez la separación, yo creo que ya para ella también era algo necesario, porque veces anteriores que yo traté de dejarla, era horrible. O sea, el chantaje emocional era horrible, horrible, horrible. Recuerdo una vez que estábamos en Revolución y yo ya sabiendo de las infidelidades y demás, traté de dejarla. Y en Revolución un drama, un llanto, la gente volteaba y yo así espantada porque decía, se va a hacer algo, o sea, le va a pasar algo en cuanto yo me dé la vuelta para ir a mi casa, no sé qué vaya a hacer ella, o sea, hoy sé que no hubiera hecho nada, era simplemente el chantaje emocional. Y recuerdo que esa tarde le dije, está bien, intentémoslo, era como la segunda vez que yo decía, está bien. Las veces que yo traté de dejar esa relación, pasaba lo mismo, ¿no? Yo fui tonta, o sea, no pretendo justificarme, ¿no? Pero no me di cuenta. La veía mal y me ganaba como el sentimiento, ¿no? Era horrible verla llorar así, pero un llanto horrible. El 3 de septiembre lleva a ver a mis hijos a esta gente, por supuesto le reclamé y le dije, me tratan así, ¿tú crees que yo tan fácil voy a dejar que mis hijos convivan con personas que me traten así? Ocasiones anteriores cuando había ido a la casa de su mamá, ella ya era como, la señora les decía, ahí hay comida para que tú comas. Por supuesto no necesito la comida de la señora, ¿no? Pero ¿por qué tenía que aceptar ese trato yo? O sea, no tenía necesidad. Y aún así creían que mis hijos iban a estar ahí conviviendo, ¿no? Como si nada. Digo, aquí los que menos involucrados deberían estar son mis pequeños, pero ¿por qué tendrían que mis hijos convivir con gente así, no? Con gente que me trataba de esa manera y quien en ese momento debía protegerme y dar la cara por mí no lo hacía. Por supuesto yo estaba molesta. Recuerdo que regresa de ver a estas personas, la cuestiono y ahí fue cuando dije, no voy a Canadá. Ni mis hijos ni yo vamos contigo a Canadá. Fue un enfrentamiento físico, ella se me fue. Yo recuerdo que bajé de las habitaciones con los pasaportes de mis niños y ella al verlos pues se me avienta y empezamos a forcejear por los pasaportes. Se rompieron los pasaportes. 3 de 4. El de ella quedó intacto. Recuerdo también que después en el forcejeo me fue como acorralando. Teníamos la mesa pegada a un ventanal
y me acorraló contra la mesa y el ventanal y me sometió. Siempre ha sido más fuerte que yo. Uno de mis niños estaba presente. Nos calmamos un poco. Ella llevó al niño a dormir y fue cuando le dije, esto ya no. Después dije, yo en mi tontería, es que si te amo, es que, ¿por qué no entiendes eso? O sea, yo creía que ella no entendía, yo creía que ella no veía cuánto la quería, ¿no? En realidad ella, mi amor era lo que menos le importaba. Al día siguiente, su mamá tenía llaves de mi casa. Y yo la vi hablar por teléfono y la vi mensajear y dije, van a venir. Estas conversaciones que ella tuvo con su familia hoy están en la denuncia, están dentro de la carpeta del archivo de la demanda de divorcio y custodia por los niños. Es donde se puede ver claramente, ¿eh? La tía le dice, tu papá y tu hermano van a estar allá afuera, van a ir a vigilar. Yo estaba sola, yo no tenía familia en Celaya. Ella siempre estuvo protegida. Me estuvieron vigilando. Y para las autoridades eso es como irrelevante. Yo sí estuve bajo amenaza en más de una ocasión. Ya me habían vigilado en Tepic. Ahora me estaban vigilando afuera de mi casa. Eso fue en la noche del conflicto. Al día siguiente, yo con la idea esta de saber que su mamá tenía llaves de mi casa, o sea, la madre podía en cualquier momento con sus llaves entrar a mi casa, a agredirme a mí. Yo le tenía un pavor a esa gente. O sea, si entre hermanas se pelean a golpes en vía pública, ¿tú crees que yo estaba a salvo? Por supuesto que no, yo no estaba segura. Yo le pido permiso porque además yo tenía que pedir permiso. Oye, ¿puedo ir a casa de mi mamá? Ya se venía el cumpleaños de mi sobrino, otro pequeñito, y las fiestas patrias. Aquí en teoría todavía nos íbamos a ir a Canadá. Yo quería estar con mi familia. Finalmente ella siempre estaba con su familia, ¿no? Era yo quien estaba lejos. Porque además, por dicho de ella, yo estaba en Celaya porque yo quería, ¿no? Jamás pasó por su cabeza considerar que yo me había mudado porque quería estar con ella. No, así me lo dijo. Si tú estás aquí es porque tú quisiste. No, o sea, y yo seguía ahí, ¿no? Me dice que sí, pero recuerdo que esa mañana me pregunta, ¿has visto mis anillos? Matrimonio y compromiso. Ah, están en tal lado, ten. Oye, ¿has visto mi suéter tal? Sí, te lo traigo, ten. Ahora sabemos que me fue pidiendo ciertas cosas que eran cosas que le importaban, porque estábamos a una hora de lo que te voy a contar. Okay. Empieza a armar su maleta de lo que más valía tenía para ella. Técnicamente yo le hago la maleta, yo le fui dando todo lo que me pedía. Ah, pero algo importante. El día anterior, el 4 de septiembre, me dijo, voy a ir a caminar, voy a ir a pensar. Yo sabía que toda su familia, hermanos, tía, prima y demás estaban en Celaya. Yo, por supuesto, ya no tenía contacto con estas personas. Se fue como a las 5, 6 de la tarde, 11, 11:30 y no llegaba. Y ya para mí, pues se fue a decirles, ¿no? A contarles todo. Yo con el miedo de que llegaran a quitarme a mis hijos, porque obviamente me dejó con mis niños. Los que tanto le importaban, me dejó con ellos. Esa noche llega y le dije, oye, hablemos, ¿no? Le dije, mira, esto ya, pero acabemos bien. O sea, hagámoslo bien por respeto a lo que fue. Se tiró al piso. El último drama que vi de su parte, ¿no? De esos dramas que hacían que yo me quedara. Pero así, o sea, dejó caer los pies con un golpe que se escuchó. Y yo, una reacción completamente desmedida, ¿no? Todo desproporcional a lo que según yo estaba pasando. Le dije, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasa? O sea, tranquila, no, todo va a estar bien. Claro, ya me había ido a meter una denuncia falsa. Dijo que yo la había golpeado. En la denuncia dice que yo le rompí el título profesional, el pasaporte y no sé qué tanto. Jamás toqué esos documentos.
jamás. Yo me di cuenta una noche anterior, la noche del conflicto, más tarde ella sacó sus documentos y los guardó y dije, está enojada, ya pasará, ¿no? Lloró así, terrible esa noche, la traté de calmar, todavía le calenté la cena. Toma, siéntate, toma, cena esto, te hago un té. Pasó esa noche, me parece que ya no dormimos juntas esa noche. Y el 5 de septiembre es cuando empieza a pedirme sus cosas. ¿Sí va a venir tu familia por ti? Sí, sí vienen, sí me voy a ir unos días. ¿A qué hora vienen? No sé, ya vienen en camino, pero no sé a qué hora llevan. Y yo me movía tantito con el celular y atrás de mí a oírme, ¿no? Cuando llega mi mamá, le paso a uno de mis niños, lo empiezan a saludar y tal. Iba a meter yo las maletas a su carro y veo llegar el carro de su familia. Y ahí dije, algo ya no es normal. Para esto, antes de que yo me percatara de que había llegado su familia, ella traía cargando a mi otro bebé. Y mi niño me da los bracitos para que lo cargue. Y yo respondo, déjamelo, porque ya se van y me quiero despedir. Se baja las escaleras, le entregó a mi hijo a su familia. Cada familia tenía un bebé, como si fueran moneda de cambio, como si fueran no sé qué. Pero en ese papel puso a mis hijos. No sé cuántos minutos después llega una patrulla municipal, 3 policías. Ella fue a su carro y la veo sacar una papeletita. Cuando yo vi llegar a los policías, la patrulla 7015. ¿Qué hizo? Yo dije, ¿qué hizo? Le entrega la papeleta a los policías y me dicen ellos, tienes una denuncia por violación. La señora tiene toda la espalda arañada. ¿En qué momento? Yo dije, ¿por qué tiene la espalda arañada? Porque tú la golpeaste. ¿En qué momento? Y dije, no, sí. O sea, como que empiezan a caerte los 20 y dije, si tiene la espalda así, la arañaron ella, su familia la agarró a golpe para que me pudiera denunciar. Y me empiezan a decir, güerita, ayúdanos a ayudarte. No dejen que se lleven a mis hijos. Ayúdanos a ayudarte, güerita. Estás violando una orden de restricción. Yo no tenía ni idea. Una orden que jamás existió. Ella fue y se metió en casa la noche anterior. Ya me había denunciado. Y fue y se metió en mi casa. Si se sentía en tanto peligro, ¿por qué fue a meterse nuevamente a mi casa? Tenían todo planeado. Si no cooperas, te vamos a llevar con juez de control y quién sabe cuántos años te van a meter a la cárcel. Y tus hijos al DIF. Tú decides, güerita. Ayúdanos a ayudarte. Ahora sé lo que querían, por supuesto. Pero en ese momento yo solo les decía, no deje que me quiten a mis hijos. Esos niños son míos. Tuve que volverle a decir a mi ex, no te los lleves. No te los lleves porque si no voy a decirles la verdad que no has querido decirles. Y agachaba la cara. No te lleves a mis hijos, no hagas esto. Hablemos tú y yo adentro. Estábamos tomando terapia de pareja, que creo que era un charlatán el que nos daba la terapia. ¿Qué vamos a llamarle? ¿Arreglemos esto? No. Se mete su tía y se queda hasta la entrada principal. Y pues mi mamá se acerca, obviamente, porque dijo, no, o sea, ya son 2 contra mi hija. La tía le dice a mi mamá, uy, qué tal la pena, vieja metiche. Y mi mamá, pues sí, es usted la que se está metiendo, yo nada más vengo a ver que mi hija esté bien, ¿no? Los policías se metieron en mi casa. Hoy sé que fue un acto ilegal. Sacaron todo. Cuando veo que saca uno de los perros, dije, ya sabía lo que iba a hacer. Ella ya tenía todo esto planeado.
Siempre tuve la idea de educar a mis hijos lejos de la violencia, de las armas. Y entre estos 3 policías había una mujer. Y yo los veía con armas largas, gigantes. ¡Dámelo! Estaba espantadísima, porque estaban mis hijos, ¿no? Y solo recuerdo que traía a mi bebé. No sé qué pasó. Lo siguiente que recuerdo es la ambulancia. La paramédico me revisó. Está bien, la señora solo es un ataque de pánico. Respira. Me dijo, tienes que pelear por tus niños. Y la descarada policía que le quitó a mi niño. Sí, ponte fuerte para que pelees por tus niños. Me amedrentaron, obviamente. Esto nada más es por protocolo. Pues nosotros nos retiramos. Sale el carro rojo de esta familia con mis niños. Se va a la patrulla y nos quedamos solos. Al día siguiente fui a ver qué pasaba en la fiscalía. Obviamente la denuncia ya estaba ingresada. Hay una división, tanto en ese entonces se llamaba UNAIM. Ahorita se llama la FEIDEM. Es la fiscalía especializada. Vengo a saber qué pasó. Me dijeron que tenía una orden de restricción, pero me quitaron a mi niña. Creo que nunca en la vida me habían tratado tan mal. Estas mujeres, es un área donde trabajan puras mujeres. Tratos horribles. Me tratan como si yo la hubiera casi matado. Y me sacan una hoja y me dicen, no te le puedes acercar. Y le dije, es que no me importa acercarme a ella, yo quiero a mis hijos. No, aquí no dice nada de tus hijos. A ti nadie te quitó a tus hijos. Si ella me lo quitó, me quitó a mis niños, ella y su familia. No, es que ella no denunció nada sobre los niños. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo recupero a mis niños? No sé, eso tendrías que resolverlo en el familiar. Sí, pero gracias a su papelito, fue una patrulla municipal a decir que yo tenía una orden de restricción que estaba violando y que me iban a llevar ante un juez de control, el cual me iba a encarcelar y que me iba a quitar a mis niños y los iban a poner en el DIF. ¿Qué hago yo con eso? No sé, las personas más déspotas. Cuando yo iba a preguntar por mi carpeta, 2 horas podía estar ahí sentada esperando y no me pasaban. Y yo veía llegar a otras mujeres y pasaban, y las atendían y se iban, y yo seguía esperando. Un trato inhumano. Obviamente, la denuncia no procedió, pero esa denuncia creo que hay que resaltar que incluso su madre dijo que ella había sido la madre gestante de mis hijos. Mentiras muy obvias que nadie está tomando en cuenta. Nadie ve esas mentiras, nadie ve la verdadera intención de estas personas. Al día siguiente, el 6 de septiembre, obviamente entró mi denuncia de sustracción de menores. No procedió. No la vincularon a proceso. Es muy curioso porque yo tratando como de informarme llamaba a abogados y hubo una situación muy curiosa. Empecé a tomar terapia inmediatamente porque dije esto me va a pegar con todo. Yo necesito estar bien porque esto no va a ser fácil. Yo tenía temor en ese momento de que la familia, la abuela y la tía de mi ex esposa tienen poder económico. Dije, me los van a desaparecer. Yo no vuelvo a ver a mis niños. Esta gente le va a meter dinero y no me van a dejar volver a verlos. Desde ese momento dije, necesito terapia, necesito estar acompañada en todo este proceso que va a ser duro. Pero no va a haber descanso hasta que yo no vuelva a ver a mis hijos. Llamo a para ese entonces yo ya tenía un abogado, pero en el intento yo de conocer como diferentes puntos de vista, de diferentes formas de atacar, de hacer que la justicia volteara a verme y me ayudara, le llamo a una abogada que fue juez. Y curiosamente ella malentendió, ella creyó que yo había sido la que había cometido la sustracción. Y me dice, no, vente a verme ya porque te pueden parar, o sea, te van a agarrar y te van a entambar. Eso que hiciste es gravísimo, vamos a vernos. Y no, licenciada, no fui yo, a mí me los quitaron. Entonces sí, o sea, en realidad, cuando un padre sustrae a un hijo, sí tienen toda la autoridad, la fiscalía, para regresarlos a la madre o al padre al que le fueron a arrebatar. No quisieron hacer nada.
En la fiscalía, los guardias ya me decían, ay, la mamá de la sustracción, sí, pásele, pásele. Ya sabían a dónde iba. El MP que llevaba mi carpeta llegó a decirme, si tú sigues viniendo, tú misma entorpeces la investigación. Yo, en mi desesperación, hablé con el fiscal de zona. Él fue amable. Él se comunica con esta FEIDEM y les dice, oye, la persona tal, la denuncia tal. Ellas mismas reconocían al fiscal, le dijeron, sí, tiene una denuncia, pero nunca denunciaron que ella le hiciera algo a los niños. O sea, la señora vino y dijo que la golpeaba a ella, pero nada más, contra los niños no hay nada. Y yo le decía, ayúdeme, fiscal, ayúdeme porque estoy desesperada. Yo quiero ver a mis hijos. Yo le mandaba mensajes a mi ex esposa, ¿cómo están mis niños? Bien bonitos. Yo sé que mis hijos son bonitos. Yo creo que no hay madre en el mundo que te vaya a decir, no, está feo, ¿no? Yo quería saber si mis niños estaban sanos, si habían comido, si habían dormido bien. Porque a ellos los arropaba yo, los arrullaba yo para dormir. Y esas eran las respuestas, bien bonitos. ¿Puedes mandarme foto de mis hijos? Fotos oscuras. O sea, apenas lo que resaltaba era el pañalito porque el fondo oscuro y el pañalito blanco era lo que yo veía. Le piden a ella que lleve a los niños para verlos, no los llevó. Nos hacen entrar a la salita esta de conciliación y mi abogado, no sé qué se dijo con el otro abogado. Yo lo que recuerdo de esa ocasión es que mi abogado le dijo, entonces no le van a dar a sus hijos, no la van a dejar ver a sus hijos. Y el abogado contrario dijo, no, así, no. Mi abogado se paró, enojado él, o sea, si él estaba enojado, imagínate cómo estaba yo. Párate, Katia, nos vamos. ¿Está bien? De todas formas ya sabía que no me iba a dejar ver a mis niños. En otra ocasión le piden que se presente en fiscalía. Recuerdo que iba con su prima, su hermano. Yo iba entrando y ellos tres estaban sentados a carcajadas, mientras yo ya no podía comer. Y ellos tres carcajeándose. Recuerdo que yo decía, si no me mata esto, me va a matar el no poder comer. No sé dónde estaban mis niños. La angustia no me permitía comer. ¿Cuánto tiempo te alejaron de ellos? 1 mes y 5 días. Mi abogado familiar me dijo, Katia, ya tenemos fecha de audiencia. Una parte de mí regresó a mí. Mi alma regresó a mi cuerpo, ¿no? Una parte al menos. Llega una actuaria con el abogado. Con el abogado de tu ex. Con el abogado contrario. Vas a recibir notificación el día 9 de octubre, a tal hora. Después me enteré que no podía notificarme. O sea, esa notificación, no sé cómo logró el abogado que llegara la actuaria a mi casa, porque había una medida. Solo recuerdo esas palabras, no podía notificarme de nada. El caso es que me iba a llegar la demanda de esta persona, demanda que me fue entregada ya después. Lo que me dicen los abogados es que el haber elegido esa fecha en particular era que yo llegara destanteada a mi audiencia. O sea, que me enterara de todo lo que me estaban demandando para que a la hora de la audiencia yo estuviera concentrada en todo a la vez y en nada. Recuerdo que yo llegué, yo creo que como 40 minutos antes a la audiencia y los vi llegar. Yo temblaba de miedo por ver a esta familia, ¿no? Finalmente una familia que me había violentado de tantas formas. Pero vi a mis niños. Y uno de ellos me buscaba con su carita y se la volteaba. Y al otro lo alejara. Y otra vez me buscaba con su carita y le volteaba la carita a mi bebé. Entramos a audiencia y la juez inmediatamente me ofreció quedarme en custodia compartida. ¿Por qué no lo aceptas? Porque un bebé a esa edad necesita una rutina, porque ellos deben tener un hogar estable. Pues lo que te estoy ofreciendo es eso, que tengan una rutina, una semana contigo y una semana con ella. No lo acepté. Porque fue lo que llegó pidiendo el abogado, ¿no? Y recuerdo bien que mi ex volteó a verlo así como, ¿quién te dijo que estabas autorizado para pedir una compartida, no? Iban por todo en ese momento. Pero yo creo que el abogado en su conocimiento sabía que no había forma de que ganaran ellos la custodia completa.
Se la puso fácil a la juez. Venimos por compartida, la juez me ofrece compartida, me niego, por supuesto me negué. Se desahogan las pruebas y pasan al hermano de mi ex. Y él dice que su hermana le dijo que yo había estado de acuerdo, su hermana o el policía, no sé quién, cosa que era mentira, que yo había estado de acuerdo en que se llevaran a mis hijos. Se acaba la audiencia, la juez dice voy a tomar mi decisión, da un receso, creo que íbamos por 5 minutos de receso, fueron como 20. Cuando veo que empieza a leer la sentencia, ya veía venir, ¿no? Por el dicho de su hermano, que dice que Katia estuvo de acuerdo, dictó custodia compartida, sentencia de custodia compartida. Empieza esta semana la señora Katia, a las 6 de la tarde puede ir a recoger a los niños. Y la señora tal los va a ver martes, jueves y sábado de 4 a 7 de la tarde. Y estaba deshecha. La juez Patricia Gutiérrez de Anda se basó en una mentira muy evidente, para dictar una sentencia de custodia compartida. Posteriormente voy por mis niños. Uno de ellos tenía una fisura prepucial, había sido descuidado, y el otro tenía así en todo su abdomen dermatitis. Según el médico, posiblemente una picadura de un insecto. Pero era una cosa horrible. Las marcas que traía mi bebé en su abdomen, horribles. Todo el descuido que vivieron en el mes. A la siguiente audiencia presentamos esas evidencias, no fueron suficientes. En el ir y venir de esta custodia compartida, recuerdo que el 6 de mayo recibí a mis niños. El 4 de mayo fue un sábado. Entregué bien a mis hijos. Tengo fotos, porque tomo fotos de cómo los entrego. Los niños iban bien. El 6 de mayo, un lunes a las 6 de la tarde, recibo a mis hijos mal. Mal, en una actitud como triste, se veían mal. Uno de ellos con el labio todo golpeado. Lo reviso, los dientes rotos. Los 2 dientitos fracturados. Y el otro yo lo veía raro, yo decía, es que mi niño algo tiene. Pero no sabía qué. Inmediatamente, doctor, ¿me recibe? Sí, vente. Sí, en efecto, tu niño tiene fractura dentaria. ¿Qué le pasa a mi otro niño? Está deshidratado. El 13 de mayo fue mi audiencia siguiente. Le presentamos esta evidencia a la juez. Cuando estás en una audiencia hay representantes de la fiscalía y de una representante para los menores. No recuerdo en este momento su nombre. Y ella se pronuncia. Al ver las fotos dice, le pido una medida de protección para estos menores. Vea cómo los trae. Mocos secos, sucios, su higiene personal en general muy descuidada. Y ve la foto de la fractura dental y dice los dientes rotos, y en esta constancia médica dice que el niño estaba deshidratado. Lo que hace la juez fue preguntarle, ¿por qué no los llevaste al médico? Mi ex se para y le dice, no es cierto, se le cayeron a ella. Y quiere culparme a mí. Fue cuando yo dije, estoy peleando con una persona sin escrúpulos, una persona que no tiene valor. Es ahí donde digo, ¿realmente habrá sido tan inteligente como yo creí? Tal vez como dices, ¿no? Sí, puede que haya sido muy inteligente, pero no lo usa para el bien. Dije, pues entonces sí tiene evidencia que la presente, porque yo también la tengo. La juez le dijo, pues llévalos al doctor. Iban de mi semana, habían estado bajo mi custodia. Por supuesto que iban bien. ¿Qué les iba a decir el doctor? ¿Están sanos? Por supuesto que iban sanos. ¿Qué esperaba la juez que le dijera? Estaban bien los niños. Para eso tuve que esperar 6 meses más. Mi última audiencia fue el 13 de noviembre. Afortunadamente quitaron a la juez. Mi caso lo lleva a otra juzgadora. Pero sé que en la audiencia del 13 de mayo, la juez Patricia estaba decidida a dejarme en compartida. Porque cuando se desahogaron las periciales, de los 3 peritos, 2 dijeron que el ambiente o el lugar óptimo para que estuvieran los niños era conmigo. Una perito en psicología y una perito en trabajo social. Y curiosamente el perito en psicología que pagó ella, ni siquiera se definió por ella. O sea, él no dice ella.
Dice, pues con ambas, o sea, deben seguir en esta custodia compartida porque así han estado llevándola. Y la juez fue muy obvia, porque todas las preguntas que le hacía al perito, a su perito de mi ex, eran dirigidas como, ¿y cuáles son los beneficios de quedarnos en custodia compartida? ¿Qué sería lo malo de moverlos de custodia? O sea, preguntas como súper dirigidas, ¿no? A tomar una decisión cómoda para ella. ¿Dónde está el supuesto interés superior del menor? No están cuidando de mis hijos. La justicia no está viendo por el bienestar de mis pequeños. Katia, tú estás con tus hijos solo unos pocos días a la semana, ¿cierto? Sí, una semana yo los recojo el lunes a las 6 de la tarde y los tengo que entregar a esta persona el siguiente lunes igualmente a las 6 de la tarde. Cuando no están conmigo, yo los visito de martes, jueves y sábado de 4 a 7 de la tarde. Son 9 horas a la semana, o sea, es nada, ¿no? Pierdo por completo una semana de mis niños. Entonces pasan una semana completa contigo, luego la semana alterna los ves 3 días a la semana, 9 horas. Ajá, 3 horas por día. O sea, porque la semana que los tienes de tiempo completo. Y luego la siguiente semana, solo unas horas. Sí. ¿Cómo logras tener una estabilidad económica con ese ritmo? Mira, no puedo tener un trabajo formal. Suceden diferentes cosas, ¿no? Y es algo que me hubiera gustado poder decir cuando la juez preguntó, ¿por qué Katia no tiene un empleo? Señora, porque usted lo decidió así. ¿Mm? Solo piense en la modalidad que me puso. Vengo de un trauma. Me separaron de mis hijos más de un mes. Evidentemente no quiero perderme un minuto cuando los tengo conmigo. ¿Y qué hago? ¿Acepto un trabajo la semana que no están conmigo? ¿Quién me va a contratar así? Entonces, es caótico, sí, pero afortunadamente han salido a flote varios proyectos que tenía ahí, que estuve teniéndolos estancados, y es lo que, pues, económicamente me ha ayudado como a salir adelante. Tampoco mi ex, ¿eh? ¿Por qué no le cuestiona a ella? La señora tiene maestría. Yo solo llego a licenciatura, pero a ella jamás se le cuestionó. ¿Y tu ex trabaja? No lo sé. Ella dice que sí. Lo último que yo supe es que traducía textos de inglés a español. ¿A qué hora? No sé. Algo muy curioso que dice es que me quiere quitar ahora ya dice que nos quedemos en custodia compartida, ¿no? Cuando al inicio quería quitarme la custodia de los niños. Y una de sus razones supuestamente es porque yo no tengo una red de apoyo. Siendo que tengo red de apoyo, mi familia actualmente están allá conmigo, pero ella dice que tiene red de apoyo y yo tengo videos donde ella ha ido con personas ajenas a su familia a recoger a los niños. O sea, ¿dónde queda su supuesta red de apoyo familiar, no? Cuando su hermano, su papá, su mamá viven ahí. Ella vive en la casa de su madre. Y quieren atacar por ese lado, que yo no tengo red de apoyo. Nada más quiero decirle, a mis últimas audiencias yo siempre voy acompañada. ¿Dónde está su familia? Ella se presenta sola. No hablemos de red de apoyo. No hablemos de qué tanto nos importa el caso, porque a la última audiencia llega y se presenta y le preguntan, y sin abogado, ¿eh? ¿A qué vienes? A la audiencia de las 12. El abogado es otra cosa, ¿eh? El señor tiene en una página de internet, alardea de que él fue trabajador del sistema judicial. O sea, seguramente tiene algún conecte por ahí. Todo les ha salido bien. Y tú le preguntas a muchas personas que lo han visto cuando está desempeñando su papel de abogado, y muchos dicen, tu ex no trae abogado. Cuando tocó que él me hiciera el interrogatorio, por poner un número, ¿no? De 30 preguntas que traía, le desestimaron más de la mitad. Y aún así estoy en compartida, como ellos querían.
Es muy curioso, ¿no? De hecho, otra cosa curiosa, ¿no? Que ha sucedido en las audiencias, da pena admitirlo. Hubo una audiencia, yo ya no podía escuchar tanta mentira, ¿no? Creo que confesaron a la mamá de esta mujer y mentira tras mentira, ¿no? Que si Katia les grita, que si Katia esto, que ahí todo. Estaban muy, muy aleccionados por el abogado. Y en eso pasan a confesar al papá de mi ex. Y me quieren tachar de agresiva, de la más volátil, de lo peor, ¿no? Yo cansadísima ya de escuchar mentiras. Y entonces el señor empieza a manotear y así, o sea, se puso súper intenso el señor. Y mi abogado nada más volteó y haciéndole como señas a la juez de, claramente podemos ver quiénes son los agresivos, ¿no? Les solicito que se calme, señor, tranquilo. Y en eso yo te digo, cansada, pues hice esto así, me recargué en el escritorio. Siéntate bien, siéntese bien, señora. Le recuerdo que está en una audiencia. Es algo serio. Ay, por favor, el señor poniéndose ya en un modo muy agresivo y a mí por no aguantar, de verdad ya no podía. Estaba exhausta de tanta mentira, de estar metida en todo esto. Ahí sí me regañan, ¿no? Pero al señor agresivo le pido se controle. Como que hay mucha incongruencia ahí. Recuerdo que en la primera audiencia prácticamente me amenazó la juez. Me dijo que si yo me movía de la ciudad de Celaya con los niños, ahora ellos me iban a demandar por sustracción. Señora, venía de no ver a mis hijos más de un mes. Yo había sido a quien habían arrebatado a sus hijos. A mí me habían arrebatado a mis niños. Y de una manera muy violenta. Se tomó la libertad de amenazarme. Hicieron una supuesta escucha del menor. Querían ver cómo reaccionaban los niños cuando me vieron. Pero eso sí, o sea, ella fue muy específica y me dijo, pues vas a entrar a la ludoteca, pero prácticamente me pidió ser una piedra, ¿no? No puedes emitir sonido, no puedes llorar, no puedes hablar. Más de un mes sin ver a mis hijos y me dijo, no puedes ni una lágrima, ni una lágrima. Yo entro así, a la sala donde estaban mis bebés y mi hijo de inmediato, la juez traía cargando a mi hijo y mi bebé me da los brazos y todavía le digo, ¿puedo cargarlo? No le quedó de otra más que decir, sí, cárgalo. Yo creo que ese trato no lo merecía. Mi juez, en mi caso lo llevó una juez muy inhumana. Hay que aceptar cuando alguien no es capaz de realizar ciertas actividades. Y creo que la juez no estaba capacitada para llevar mi caso. Tienen que entender que, y no voy a generalizar, sé que hay jueces muy buenos, muy humanos. Pero tuve la desfortuna de caer con una jueza así. Está la vida de las personas en sus manos, literalmente. Ellos van a decidir el rumbo de nuestras vidas, porque, por supuesto, lo más importante son los niños, pero en eso nos llevan a nosotros también. Afecta nuestras vidas de manera directa. Claro. Y no piensan en eso. Es muy fácil preguntar, ¿y por qué Katia no trabaja? Pues así de fácil hubiera sido que dictara una sentencia un poco más coherente, ¿no? Y hablan de trabajo de nómina, ¿no? Como asalariada, pero si produces. Claro. Creo que ha sido muy injusta la juez, ¿no? Desde el punto en que ella dice que yo estuve de acuerdo. Por el dicho del hermano de mi ex, yo estuve de acuerdo en que se llevaran a mis hijos. O sea, a ellos sí les creyó, pero mi versión no la cree. Creo que fue bastante evidente cuando los niños me abrazan a mí, cuando me da sus brazos mi hijo. Les hice falta, por supuesto que les hice falta. Y eso no lo consideraron. De todo lo que nos has platicado, ¿hay algo en especial que te gustaría decir? Sí, que un punto también importante es el papel del perito en psicología, al contrario. Él sabe perfectamente que lo que dice en su peritaje y la forma en que defendió no son correctas.
No vengo a desestimar su trabajo, ni mucho menos, no soy psicóloga, pero fue el psicólogo pagado por ella, ¿no? El día que se realizó el peritaje con mis hijos, él vio que cuando yo entro a la sala de juegos, los niños me involucran a mí en su juego. A mí me involucran. A ella la dejan estar, la tienen ahí, pero no lo involucran de la misma manera en que me involucran a mí. Es el primer punto, ¿no?, que quiero mencionar. Pero algo que pasó a continuación, cuando se acaba el peritaje y se tienen que ir porque esa semana estaban con mi ex, ellos traían 2 carritos, como autobuses de escuela. Y era tanta la necesidad de mis hijos por estar conmigo, que uno de ellos incluso traía su carrito y me daba la mano. O sea, no quería soltarme. Y estábamos ahí, ¿no?, en el patio de donde están los consultorios de este perito en psicología. Y a la hora de que estas señoras, porque mi ex iba acompañada por su madre, se tienen que retirar, pues yo tengo que despedirme de mis pequeños. Y el perito en psicología perfectamente vio cómo los niños no se querían ir. Los niños se fueron gritando, lloraban, me estiraban sus bracitos y me gritaban, mamá. Pero yo obviamente con el corazón roto, pero les dije, no, mi amor, es que yo me tengo que quedar, yo voy a entrar aquí a la pipí rápido, hijo, yo me quedo. Los niños se fueron llorando, horrible. El perito lo vio y aún así se atrevió a decir que debíamos quedarnos en compartida. A él le consta que los niños tienen un mayor apego a mí. El apego seguro de los niños es conmigo. Mis hijos se sienten protegidos por mí y lo demostraron. Y el perito en psicología, repito, pagado por esta persona, pues obviamente no puedo decir que el lugar más seguro era que se quedaran con ella, pero no dijo la verdad. Y las cosas a medias no son verdad. Él lo vio. Lamentablemente no grabé ese momento porque si no probablemente lo hubiera metido como evidencia también. Pero mis hijos tienen un apego seguro conmigo. No es lo mismo para con ella. Entonces ahorita siguen en custodia compartida. Así es. Uno tenía fractura dental, el otro con una dermatitis horrible. Ahora, ¿cómo? Yo denuncié violencia hacia mis niños porque es muy evidente que ellos pelean a uno de ellos. Especialmente pelean a uno. Ah, ¿sí? Y al que menos pelean es el que siempre viene golpeado, con moretones. Hay un moretón en particular que trae siempre en la pierna. O sea, a veces lo trae, a veces no, pero aparece el moretón. Denuncié violencia, a mí me hace creer que lo agarran en nalgadas. Y en efecto, la MP dice que sí, que uno de los menores tiene lesiones cutáneas en la superficie corporal, pero nada de gravedad. Entonces desestimaron mi carpeta, se archivó mi carpeta. A pesar de que ellas dicen que sí, en efecto, los niños sí presentan lesiones. Y entonces tienen la custodia compartida, pero ¿cuál es el estatus al día de hoy? ¿Qué es lo que tú buscas? Yo busco el bienestar para mis hijos. Yo busco lo mejor para mis hijos. Y los amo tanto que si supiera que estarían mejor con ella, los dejaría. Pero sé que no es así. Lo han demostrado. Mis niños a veces llegan diciéndome Katia, ya no me dicen mamá siempre. Yo nunca les he dicho cómo me llamo. Mi familia no les ha dicho cómo me llamo. Estas personas les dicen que no soy su mamá, que soy Katia. No están pensando en los niños. Están queriendo negar su propia naturaleza. Es ahí donde me doy cuenta que no. Están mis niños con gente enferma, con gente mala. No puedo dejar de pelear por mis bebés. Yo necesito que las autoridades realmente investiguen, porque tengo videos de que mis hijos no se quieren ir con ellos. Lloran, gritan. Hubo una ocasión donde ella pasó por mis bebés y mi bebé empezó a patalear, tanto así que dije, se me va a caer, mejor lo pongo en el piso. Y él, al sentirse en el piso, entró corriendo a mi casa. Yo creo que es muy evidente que los niños no están cómodos allá. Cuando a mí me reciben, cuando yo voy por ellos, me reciben con besos, me pegan su carita a la mía, me abrazan, nada forzado. Yo he escuchado cómo la mamá de mi ex le dice, ¿no te quieres ir, verdad, mi amor? Eso es clara alienación parental. Pero claro, como eso
hubiera podido presentarlo, pero cuando yo he llegado a grabar esos videos no se escucha la voz de esta señora, pues no lo tengo, ¿no? Pero yo sé lo que está pasando. Yo la he escuchado decir eso. El problema es entre nosotros. No se vale envenenar sus cabecitas y sus corazones así. Porque no me van a dejar de amar. A mí eso no me preocupa. Yo jamás voy a dejar de amar a mis niños. Jamás. Daría la vida por ellos. Pero lo que están haciendo es de gente enferma. Lo que hacen es por amor propio. Y no hacia mis niños. Y aquí en Libro Abierto, la audiencia, ¿cómo te puede ayudar, Katia? Viendo realmente cómo es el sistema, el supuesto sistema de justicia en nuestro país, ¿no? Mira, sobre todo lo que busco es dar a conocer el caso, ¿no? Que se sepa la realidad. Se habla mucho del interés superior del menor, pero no soy la única, ¿no? Tal vez mi caso tiene particularidades, como que somos dos mujeres, pero aquí los afectados son los niños. Y en tantos casos donde se está peleando la custodia, en tantos casos como en el mío, donde es evidente que ellos deben estar con alguien, en mi caso yo soy con quien deben estar mis pequeños, y nos tienen en espera. ¿A cuántas familias tendrán así? Esperé 6 meses para una audiencia que duró media hora, donde solo iba a presentar pruebas y los alegatos. Estas mujeres que están para servir no tienen derecho a tratar mal a aquel que está denunciado, porque no ha comprobado si es verdad el delito que supuestamente cometió. Como en mi caso yo no cometí ningún delito y me trataban mal. Déspotas me dejaban esperando. Oye, quiero hablar con la MP. Está ocupada. Está en audiencia. Y está a un lado. Creo que es justo que volteemos a ver estas deficiencias, estas carencias que hay en nuestro sistema judicial. Especialmente cuando hay niños. Y no quiero quitar mérito o importancia a otras situaciones, ¿no? Pero he escuchado, ¿no? Que nos quejamos de una mujer tiene que ir casi muriéndose para ser considerada. ¿Qué espera la fiscalía? ¿Que lleve a mi otro niño con fractura dental? ¿Que vuelvan a estar en estado de deshidratación para hacerme caso? Tengo testigos que me han dicho, sí, tus niños percibimos que no los han bañado. Lo contrario cuando los ven conmigo, ¿no? Qué bonitos se ven tus niños hoy. Son dos niños que llaman la atención porque emanan alegría cuando están conmigo. Un día tus niños van a crecer, están creciendo, ¿no? Pero me refiero a que un día tus niños van a tener conciencia de lo que está pasando con las mamás y van a tener acceso a esta entrevista. ¿Qué te gustaría decirles si un día ven esta entrevista? Que solo ellos son los que tienen derecho a juzgar y que mamá va a pelear por ellos. Mamá siempre va a estar para ellos. Que no hay forma que no esté yo para ellos. Que aún así me hubieran alejado, me los hubieran escondido. Yo no descansaría hasta encontrarlos. Que mi prioridad en esta vida es ser su mamá. Hasta mi último día. Que son mi razón. Que son los niños más amados. Los deseaba desde que era una niña. Son mi motor. Y es como ver esos pedacitos de mí andar por ahí, ¿no? Que son lo más maravilloso. Que si bien no soy perfecta, al final solo ellos van a poder tomar una decisión y juzgar toda esta situación. Y confío en ellos. Y confío en el amor que existe entre nosotros tres.
es algo que no pueden tocar. Nadie. Aunque los hayan separado tanto tiempo de mí, aunque yo tenga que vivir este duelo semana con semana de separarme de ellos, el amor por ellos es más y más grande cada día. Y que mamá estará siempre para ellos.